Buenos días, señora asambleísta. Para reconfirmar, ¿si nos escucha bien? ¿Si estamos bien con el Buen retorno? día, buen día. Le escucho, pero lejos y con algo de ruido de fondo. Ok, vamos a tratar de mejorar el tema del audio. Bueno, para empezar, gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio. Siempre le damos la oportunidad a los políticos del oficialismo, de la revolución, de Pachacuti, de cualquier movimiento político. Somos un medio de comunicación que damos esa oportunidad. Gracias y bienvenida. El oficialismo supuestamente ha sumado más votos con respecto a estas nuevas alianzas que incluso Pachacuti ya lo ha dicho que supuestamente no están con alianzas o que supuestamente no están alineados con el oficialismo, aunque el ministro de Gobierno José de la Gasca ha indicado que aparentemente ya sumaron más de 84 votos. ¿Qué tan cierto o qué se espera dentro de esta nueva asamblea usted como asambleísta de la Revolución Ciudadana? Buenos días, señora Gisela Garzón. Bueno, buenos días de nuevo con todos y con todas. Gracias por el espacio, un gusto para mí estar aquí. ¿Qué se espera? Que cualquier tipo de acercamiento de cualquier índole sea público y transparente con base en objetivos claros que beneficien al país. Esto suena a un discurso repetitivo, pero es indispensable que ocurra en condiciones similares a aquello que fue la firma del acuerdo con las izquierdas de manera pública, con un plan programático de más de 20 puntos, con objetivos claros respecto a qué es lo que se tiene que atender, cuáles son las urgencias y en qué tiempo se tienen que hacer. Ese acuerdo público que fue parte de la campaña tiene que darnos la muestra clara de hacia dónde tienen que ir los acuerdos de cualquier índole. Caso contrario, no solo queda para las suspicacias, digamos, las lecturas que se den, sino lamentablemente se presta para cualquier otro tipo de transfugismo, incluso dentro de las organizaciones políticas, y eso no es ni ético ni correcto. Y en ese sentido, más allá de qué esté pasando en una organización política a la que no me pertenezco, yo soy muy respetuosa de las decisiones que toman otros, en este caso el tema de Pachacuti, además que como organización política tienen una estructura interna que no la conozco y por lo tanto mal haría en opinar, pero ¿qué pasa desde nuestro lado? La Revolución Ciudadana tiene una persona que coordina la bancada y está a cargo de estos acercamientos, que es Viviana Veloz, y ella será quien en su momento haga los anuncios y los oficialice de ser el caso. ¿Qué es lo que debería pasar en la próxima asamblea? Hay una serie de temas que quedan pendientes de este periodo, que los hemos encaminado adecuadamente, pero que por el tiempo mismo de este periodo no se concluían como se esperaba. Las leyes y los tratamientos de los procesos tienen unos tiempos que establecidos por cumplir, y en ese sentido hay leyes que quedan en tratamiento importantes, reformas al Código Penal, reformas a la ley de tránsito, reformas a la ley amazónica, que todavía están allí con algunas discrepancias. Temas alrededor de los derechos de las mujeres. Yo mismo he presentado varios temas que quedan pendientes de tratamiento en las comisiones. Es decir, hay varios temas, las comisiones van a tener trabajo inmediatamente después de instalarse. Por eso espero que no solo la instalación no demore, sino sobre todo que tenga claro el objetivo institucional de sostener aquello que se encamina. Caso contrario, no solo es una pérdida de tiempo, sino también de recursos y del trabajo que hemos hecho como legisladores en este tiempo, y que es importante que avance porque no es un trabajo personal, es un trabajo, al menos en el caso de mi gestión, colectivo, junto con las organizaciones sociales, junto con diferentes, digamos, personalidades, en fin, que tienen que encaminarse favorablemente y como corresponde. Pero ¿qué pasó con ustedes con Alianza País o Pachacut? Perdón, Alianza País o la RC5, porque recordemos que en la segunda vuelta electoral se firmó este acuerdo que usted incluso lo hizo, lo mencionó hace pocos segundos, de 25 puntos. Ya no existiría esa alianza Pachacuti con la Revolución Ciudadana, porque aparentemente ya se fueron con el oficialismo, con ADN. Lo que he leído en el comunicado de Pachacuti es que han tenido un acercamiento, pero no han concretado nada. Y yo me quedo con eso, que es un pronunciamiento público, insisto, porque desconozco tanto los procedimientos internos como quienes están haciendo los acercamientos y demás. He visto públicamente también en redes sociales que hay un legislador que está designado como coordinador de la bancada de Pachacuti y que también ha dado sus criterios al respecto. Es lo que sé de manera pública, insisto, no es correcto que me pronuncie por una organización que no es la mía, pero es claro que son objetivos que se persiguen, y yo puedo en ese sentido dar fe de las acciones de las legisladoras que están reelectas en este periodo y que con las que hemos compartido en este tramo de la Asamblea. Y adicionalmente destaco la presencia de otras legisladoras a quienes conocí antes de la muerte cruzada y con quienes también coincidimos en algunos temas ideológico-políticos. Entonces, en ese sentido, además de aquello que está firmado, me parece que es claro que son las necesidades que tiene el país para salir adelante. Hablamos en materia de seguridad, hablamos en materia de crisis energética, hablamos en materia de
producción agrícola y ganadera, que en una economía golpeada como la nuestra afecta también a los pequeños productores. Es decir, hay una serie de elementos en los que estamos y en los que coincidimos, y por eso me parece que más allá de cualquier decisión o de cualquier acercamiento que tenga otra organización política, puedo hablar por la mía, que esas son prioridades y que están también recogidas en el plan de trabajo. Estamos conversando con Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Asambleísta, si bien es cierto, en las elecciones de este año, ustedes llegaron, el movimiento como tal, con 67 asambleístas, ¿verdad? Para este nuevo periodo que se posesiona la próxima semana, el 14 de mayo. Hoy por hoy solo tienen 66. Hubo una baja de asambleístas, en este caso Mónica Salazar, se despidió, se desvinculó de la Revolución Ciudadana. ¿Qué pasa en la interna del partido político? ¿Hay una crisis o no hay crisis? Porque se están desvinculando. ¿Podrían darse más bajas en un futuro o no? ¿Qué cree usted? Diferencias a la interna siempre han existido en momentos como este y en momentos de decisiones importantes. Y a la interna, como en las organizaciones políticas que se precian de serlo, existen canales para mediar las diferencias. Un comité de ética y un estatuto que rige aquello, en fin, una serie de elementos para discernir las diferencias que al final del día son necesarias incluso en las mismas organizaciones políticas. Eso es necesario, es adecuado. Y por supuesto que también es adecuado que existan los canales, como le digo, para poder subsanar estas diferencias. De allí que en momentos tan complejos como este, y ahí yo me sumo, digamos, a una serie de voces que han hablado respecto al transfugismo político, por ejemplo, no puedo juzgar los criterios de la compañera que salió de la bancada, no estamos en un nuevo periodo todavía, ella en estos días, en este tiempo ha votado como una legisladora independiente, muchas veces ha sufragado en la Asamblea en la línea de la Revolución Ciudadana, por lo tanto, da a entender que en efecto tiene una línea de legislador independiente, pero en todo caso, si hay algo que no debe pasar es a lo que se acostumbraron en el anterior periodo y en este, respecto a en el anterior periodo Guillermo Lazo y en este Daniel Noboa, que es esta cuestión de compra de conciencias a cambio de algo en particular que no precisamente es en beneficio de la gente. Y por eso yo insisto, Paul, en la necesidad de cualquier tipo de acuerdo transparente y público, incluso para que la misma asamblea de cara a supongamos que algún sector, como lo han dicho los sectores del Partido Social Cristiano, por ejemplo, que apoyarían al gobierno, supongamos que eso en efecto es así. El mismo partido tiene que hacerse cargo de aquellas cosas que acuerda con el gobierno y no se cumplen, porque suponemos que se hacen en beneficio de la ciudadanía. Entonces, si suponemos que esos acuerdos son en función, por ejemplo, de que los hospitales estén dotados de medicina, pero pasa el tiempo y no están dotados de medicina, es la misma asamblea la que tiene que fiscalizar al gobierno. Más aún si llegando a esos acuerdos hubo un compromiso de por medio. Por eso insisto mucho en que estos acuerdos tienen que ser públicos y transparentes. Y por eso es que insisto mucho en que también el diálogo tiene que ser directo entre quienes están encargados de estas negociaciones o de estos acercamientos. De allí que lo que pase a la interna de la organización, en el caso de la nuestra, no es algo, digamos, que deba sé, significar una ruptura o alguna cuestión por el estilo, porque, como le digo, hay canales internos para subsanar las discrepancias y con base en esos canales internos es lo que debe ocurrir de existir. Ustedes como asambleístas, tengo entendido que tuvieron una reunión, los actuales asambleístas y los nuevos asambleístas por parte de la Revolución Ciudadana. ¿Ustedes conversaron de pronto para, postular a alguien para que sea el presidente o la presidenta de la asamblea? ¿Tienen ya un nombre? Sí, tuvimos una reunión hace unos días, la bancada saliente con la entrante, además para ponerles en conocimiento de los temas que quedan pendientes, porque es importante que los mismos compañeros retomen el trabajo en ese sentido y que no descuiden el trabajo territorial, que es parte importante de la fiscalización. Se cree muchas veces que la fiscalización es juicios políticos y la realidad es que no. Hemos logrado, le cuento una cosa puntual de mi gestión, desde cuando fui legisladora alterna y estaba principalizada los días que me correspondían, inicié un proceso de fiscalización por una escuela que quedó inconclusa en Cutuglao, en el Cantón Mejía, en la provincia de Pichincha, y ahora esa escuela está funcionando. Es decir, la fiscalización da resultados cuando en efecto se hace desde el territorio con ese enfoque. Y los compañeros nuevos era importante que conozcan que esto es parte fundamental del trabajo que van a tener que desarrollar en todos estos meses posteriores.
indolés. Y en ese contexto, lo que conversamos, lo que definimos es que la coordinación de la bancada y los acercamientos y negociaciones están a cargo de Viviana Veloz y con base en ese criterio se avanzará más adelante. De allí, en nuestra organización política, indiscutiblemente hay perfiles sumamente valiosos y el trabajo de Viviana Veloz en este tramo de la Asamblea Nacional ha sido bueno administrativo y políticamente. Hemos avanzado al punto que cerramos la gestión con 60 leyes aprobadas, entonces me parece pertinente también reconocer aquellos perfiles que pueden hacerlo o que lo han hecho bien. Es decir, Viviana Veloz o quizás Ricardo Patiño serían las figuras como para poder ser el presidente o la presidenta de la Asamblea. Se hablaba incluso de Ricardo Patiño. ¿Qué tan cierto es? No, más bien me parece que en lo que hemos quedado claros es que respaldamos la gestión de una compañera que ha llevado adelante bien su gestión sin desconocer que existen otros liderazgos que también lo han hecho bien en diferentes comisiones. Cuando hemos tenido que asumir encargos, presidencias y demás, como en mi caso, hemos cumplido a la altura, sin escándalos, sin problemas, más allá de las diferencias políticas que son parte del debate. Los compañeros que han presidido las comisiones de la Asamblea Saliente han entregado toda la información como corresponde, han cerrado sus gestiones adecuadamente. Todo el respaldo está en manos de la Asamblea Nacional, del Archivo Biblioteca y de la Secretaría General. Es decir, hemos cumplido con el encargo, por eso digo que es pertinente resaltar cuando la gestión es correcta y en este sentido la gestión de Viviana lo ha sido, así como la posibilidad de otros perfiles que puedan asumir otro tipo de encargos, comisiones, en fin, pero no nos adelantaremos, insisto, hasta que conozcamos de primera fuente y de primera mano hacia dónde avanzan los acercamientos y en qué condiciones se han dado. El gobierno ha anunciado que supuestamente tendrían 84 votos. Se habla de una concentración de poderes, quizás presidencia tienen, ganó Daniel Noboa y ahora mayoritariamente votos obtendrían esta nueva legislatura, que también le viene al país una concentración de poderes. ¿Qué opinan ustedes? Y me preocupa que además exista la intención de que la presidencia de la Asamblea esté en manos de alguien cercano al presidente, como es su madre. Esto no desconoce, por si acaso, no desconoce en absoluto la carrera que ha construido la doctora Anabela Singh a lo largo del servicio social que ha enfrentado, que ha construido de manera privada. Es una carrera y en efecto en algún momento fue diputada, en fin. Es decir, ha construido una carrera, eso no la elimina ni la desmerece por completo. Pero el rol del legislativo, el rol del primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, el legislativo con la Asamblea Nacional como la institución, es ser el contrapeso en este sistema de pesos y contrapesos que es necesarísimo en un momento tan importante para nuestro país, cuando la democracia, con los resquicios que quedan de democracia, sigue siendo la única alternativa para elegir gobernantes y cambiar el rumbo y el timón de ser el caso. Y es tan peligroso que eso no ocurra porque lo vivimos en la última campaña. Que el presidente de la República no pida licencia, que nadie lo sancione ni le exija a cumplirlo, que se utilicen bienes públicos, en fin, para hacer campaña, que hay una serie de vulneraciones e interpretaciones de las normas que no les corresponden a los políticos y políticas hacer. La única instancia que interpreta la Constitución es la Corte Constitucional, no los asambleístas, no el presidente, mucho menos los candidatos y candidatas. Esa necesidad de pesos y contrapesos se evidenció en este último momento justamente en esta última ¿A campaña, ustedes les, para que las condiciones sean mínimamente equitativas, no solo con la Revolución Ciudadana, con todos los candidatos que se presentaron. Era necesario que estos pesos y contrapesos se mantengan. Sin embargo, por ejemplo, y esto a modo de paréntesis que puede abrir un debate posterior, el CNE y el TCE no pueden ser fiscalizados en tiempo electoral. Y yo estoy de acuerdo en que no puedan ser en todo caso enjuiciados políticamente en tiempo electoral, pero fiscalizados sí deben ser cuando hay inconvenientes como estos, como el voto en el exterior, como el tema de las lluvias y el cambio repentino de recintos electorales. Estas son cosas que sí se pueden fiscalizar o que sí se deberían fiscalizar. Entonces, volviendo a la pregunta anterior, es necesario el peso y contrapeso, por supuesto, y debería ser también necesario de ser real, esto que dice el gobierno, de saber en qué condiciones, a costo de qué. A costo de, en efecto, un plan programático, porque yo no conozco hasta el día de hoy un plan de gobierno serio, real, que defienda el gobierno, valga la redundancia, o a cambio de qué. Por eso, vuelvo y repito sobre la transparencia de los acuerdos para que incluso los periodistas que generan opinión como usted, los académicos que generan opinión pública, la ciudadanía en general, las organizaciones sociales, sepan sobre qué están caminando las instituciones. Porque caso contrario, abonaremos a una crisis multidimensional que ya no tolera más el país. Gisela Garzón, escuché, ¿a ustedes les preocupa que la doctora Anabela Singh, madre del candidato o del presidente electo Daniel Noboa, sea la presidenta de la Asamblea? ¿Les preocupa y les parece un poco peligroso?
¿No me escuchó? Se cortó su pregunta. Le vuelvo a preguntar, Gisela. Escuché que ustedes dicen que les preocupa que la doctora Anabela Asín sea o quizás podría ser la presidenta de la Asamblea, madre, incluso la asambleísta más votada, madre del presidente de la República. ¿Por qué tanta preocupación en este caso si ella ocupa la presidencia de la Asamblea? Me parece que no es ético. No es ético cuando la institución está a cargo de los pesos y contrapesos. No estoy, por eso insisto, cuestionando la carrera de la doctora Sin, pero me parece que no es ético. De ser el caso, por ejemplo, pongámonos en otro escenario. Pongámonos en que en la anterior instalación de la Asamblea Nacional, en efecto, Piedina Correa, cuya carrera política también es rescatable y respetable, era la persona encargada de instalar la Asamblea Nacional. Y el presidente era Rafael Correa. Tampoco era ético y tampoco lo hubiera permitido Rafael Correa porque se trata de su hermana. No es ético. A eso No es ético porque quizás no vayan a fiscalizar lo que haga el Ejecutivo. correcto, porque justamente el rol de la Asamblea Nacional es ser el contrapeso del Ejecutivo. No, digamos, torpedear absolutamente nada o boicotear nada porque la Asamblea no lo ha hecho. Todas las leyes que presentó el presidente de la República fueron aprobadas por la Asamblea Nacional. Todas, sin excepción. Mejoradas, muchas de ellas, porque llegaban mamotretos, no leyes, sino mamotretos, como la última respecto a mujeres emprendedoras. Hicimos un trabajo importante, la mejoramos y ahora está al servicio de la gente. Eso es parte de nuestro trabajo legislativo. Pero el tema de los contrapesos en el control político es importante. Por ejemplo, para poner sobre el debate lo que está pasando con los niños de Taisha, fueron los legisladores del territorio quienes elevaron la alerta del control político y la fiscalización en la Asamblea. Ese contrapeso quizás no podría pasar porque afecta directamente al gobierno de su hijo. Insisto, no estamos cuestionando, o al menos en mi criterio particular, no estoy cuestionando una carrera política y una carrera de servicio social que se ha construido, en lo absoluto. De hecho, destaco que una mujer llegue, es correcto. Pero en el sistema de pesos y contrapesos, al menos no me parece ético que sea justamente su madre. Además, debo reconocer que pueden existir otros perfiles dentro de la misma organización, que no precisamente se ha destacado, me refiero a ADN, por tener a los mejores perfiles políticos, pero que al día de hoy tiene al menos nombres que podrían estar también sobre la mesa siendo alternativas para presidir la asamblea que han tenido experiencia además en el legislativo. Entonces, me refiero a esto en particular, a cosas que no deben seguir pasando, que no se deben normalizar. Hagamos un análisis mucho más amplio, si se quiere. La Asamblea Nacional, el momento en el que está manejada por el gobierno, en este caso por ADN, al ser ADN quien instala, tiene también la posibilidad de demostrar que hay una opción real de supuestamente ser el nuevo Ecuador. Pero replicar las mismas prácticas que se han cuestionado antes no les hace el nuevo nada. Y este problema institucional que estamos viviendo, todos de diferente índole, porque al final del día, si el sistema de justicia no responde, la gente se siente perjudicada. Si el sistema de transparencia y control social no responde, hay una afectación directa con la gente. La Asamblea no puede ser parte de ese problema cuando desde el control político y la fiscalización sí le puede dar respuestas a la gente a sus necesidades más urgentes y a las que por supuesto podemos atender desde el control político a los ministerios y demás. Gisela Garzón, asambleísta por la RC5, le consulto a usted cómo están manejando la crisis a la interna de la Revolución Ciudadana. ¿A qué me refiero? Porque si bien es cierto, sí existiría una crisis interna, por ejemplo, hubo una crisis electoral, perdieron las elecciones, hay el desmarque o la desvinculación de una asambleísta o quizás en un futuro se podrían desvincular más asambleístas. Y le pregunto que existiría una crisis porque autoridades seccionales, el alcalde de Guayaquil, el alcalde de Quito y a otras autoridades locales reconocen la victoria de Daniel Noboa. Incluso postearon en su momento que ganó Daniel Noboa, pero Luisa González ni el líder de ustedes, que es Rafael Correa, insisten de que se trató de un fraude electoral, mientras que unos políticos de la Revolución Ciudadana aceptan la victoria de Daniel Noboa, los líderes máximos de ustedes dicen que no. ¿Existe algo a la interna? Porque unos se ponen de acuerdo, otros no. Allí hay una serie de, no sé, de al menos cosas a cuestionar. Hasta Pavel Muñoz, alcalde de Quito, le sancionaron por supuestamente haber hecho campaña anticipada sin haber pedido licencia y demás, cosa que fue demostrado que no fue real. Tuvo que pedir unas disculpas públicas y pagar unos recursos económicos. En ese momento estaba mal que haya reconocido que es de la Revolución Ciudadana. Ahora muestra una crisis que siendo alcalde de Quito, tengo una postura como autoridad de la capital.
Eso no le hace menos militante de la Revolución Ciudadana ni a él, ni a J. Lloret, ni a Paola Pavón, ni a Marcela Guiñaga, ni a nadie. Pero ellos desde el principio dijeron que sin desprenderse de su organización política, tienen claro que responden a sus territorios. Y ayer mismo Pavel tenía una lectura muy clara. Yo como militante de la Revolución Ciudadana estoy apegado al lineamiento de mi partido, pero como alcalde de la capital tengo que hablar con el presidente Noboa. El presidente Noboa como militante de ADN está pegado a los lineamientos de su partido, pero como presidente tiene que hablar con todos. Y lo instaba a hablar con todos. Porque, por ejemplo, en el tiempo de la campaña se dejaron de asignar los recursos a las prefecturas y a las alcaldías en el marco de la entrega de bonos que se hizo en ese momento, cuando lo lógico, lo que corresponde, lo ético, lo maduro políticamente incluso, es gobernar con las autoridades que están electas y que están entendiendo el rol que tienen en este momento. Así es que lo que hizo el partido es correcto, utilizar todos los insumos legales, todos los mecanismos legales establecidos en la norma para pedir no solo transparencia, sino para que al menos quede un precedente importante respecto a que no vuelva a pasar lo que he hecho mención previamente. De allí que eso signifique que las autoridades ya no son parte, que se han peleado o algo por el estilo en lo absoluto. Más bien me parece responsable que procuren que cualquier tipo de polarización mucho más profunda sea o afecte mucho más a la gente. La gente está siempre en el centro de las decisiones. Y hoy destaco lo que siempre dice Marcela Guiñaga, hacemos política para servirle a la gente. Y en ese sentido podemos, desde las diferencias, entender cuál es el rol que jugamos como autoridades y cuál es el rol que juega nuestra organización política. Y en ese sentido, en lugar de haber un conflicto, me parece que hay madurez de parte de quienes están tomando decisiones y, por supuesto, encaminando desde el movimiento observaciones que, más bien, a mí en particular, si me permite dar un criterio, me llama la atención. ¿Por qué el CNE no da paso a la revisión de urnas? ¿Por qué el CNE no da paso a la revisión de actas con inconsistencias? ¿Por qué se niegan todos los recursos y ni siquiera se permite una explicación mucho más sólida? Si hay actas con inconsistencias, permitan que se revisen. Si eso ratifica el triunfo, bien. Si eso muestra que en efecto hay inconsistencias, rectifíquenlo y háganlo en función de la ley. ¿Cuál es el miedo a identificar estos temas? Lo primero que hacen es eliminar las observaciones, eliminar los recursos presentados, dejando aún más dudas respecto a la transparencia de un proceso que desde el principio tuvo y mostró inconsistencias, como por ejemplo el tema de la licencia del presidente. Gisela Garzón, en un tiempo determinado ha tenido visibilidad y notoriedad. Inició, tengo entendido, como asambleísta alterna y ahora es una figura visible de la Revolución Ciudadana. Le pregunto a usted, ¿usted reconoce la victoria de Daniel Noboa como las otras autoridades seccionales o tiene esa tesis de que hubo fraude electoral? Yo lo puse en mis redes sociales al día siguiente de la elección, lo puse en mis redes sociales, un mensaje bastante extenso, respecto a por qué estamos haciendo política, cuál es el espíritu del sentido democrático y qué se necesita de cara a un gobierno de 4 años. Y lo ponía en ese sentido. No se pueden atender las mismas enfermedades que se vienen agravando en los últimos años con la misma receta, cuando la enfermedad es más grave, cuando la desigualdad es más grande, cuando la pobreza está en incremento, cuando la gente migra del país. Y lo ponía en ese sentido. Lo ponía en el sentido que es necesario entender este momento del país. Caso contrario, únicamente se va a ganar una elección, pero no se habrá gobernado. Y en ese sentido, ponía eso, es decir, en efecto, ok, se ganó la elección, es una alternativa. Pero ¿cuál va a ser la salida para la gente? Porque el triunfo lo festejó ADN, pero la gente se sigue muriendo desde el día siguiente. La gente se seguía muriendo en el transcurso de la campaña. Usted mismo en sus redes sociales permanentemente informa alrededor de lo que está pasando en materia de seguridad, en materia de vialidad. Eso sigue pasando y ellos siguen siendo gobierno. Eso es lo de fondo también. Sí, en efecto puede avanzarse y hacer un reconocimiento con un espíritu democrático, pero de allí, si las cosas no cambian, la postura de la oposición va a ser la misma. En las manos del gobierno está cambiar las cosas para que incluso la fiscalización pueda hasta perder fuerza si se quiere. Pero todos los días tenemos un problema nuevo. Todos los días. El día de ayer, lo decía en una intervención en el Pleno, tuve la noticia. En el cantón del que yo soy, del cantón Mejía, provincia de Pichincha, se han cerrado los servicios de los centros de desarrollo infantil porque el Ministerio de Inclusión Económica y Social le debe al patronato municipal $500,000 y el patronato es el que administra los centros de desarrollo infantil. Son cerca de 1,000 niños sin atención al día de hoy. Son situaciones que hay que mejorarlas. Con otra pregunta, Gisela Garzón, si bien es cierto, perdieron las elecciones y han sido 3 derrotas continuas. ¿Ustedes han analizado qué es lo que se hizo mal para perder estas elecciones? Hay una serie de elementos, sí, por supuesto. Hay una serie de elementos que pueden partir no necesariamente de cuestiones propias, sino de una narrativa permanente donde el correísmo se vuelve una especie de rival, a pesar de ya no ser gobierno más de 8 años, donde mantienen vigente la figura de Rafael Correa,
y tratan de destruirlo por cualquier lado y no lo logran, donde se cuestionó la probidad de una mujer para hacer política utilizando su vida privada, donde se cuestionó una serie de elementos de ella, de sus hijos, de los padres de sus hijos, en fin, una serie de cosas que no deberían ser parte del debate, y donde hay un odio enraizado en función de una serie de cosas que vienen ocurriendo mientras el país se sigue desgranando. Ese es también una de los análisis que tenemos que hacer, por supuesto, y no solo nosotros, sino en general. El odio que recibe hoy, por ejemplo, un líder como Leonidas Issa, ya lo vivió la Revolución Ciudadana y lo sigue viviendo. No es un odio gratuito. Cuando se toma una postura, cuando se toma un criterio, cuando se define políticamente, la respuesta es esa. Entonces, este odio que se sigue incrementando desde la política también significa que las mujeres que estamos aquí, por ejemplo, enfrentamos ataques no por cómo hacemos nuestra gestión, sino por cómo somos, por cómo nos vemos, por cómo nos mostramos, que los líderes indígenas sean cuestionados. Esta semana tratábamos un tema sobre el Museo de la Verdad y les dijeron indígenas ingenuos, los trataron como que fueran unos completos ignorantes. Eso viene de la mano de un odio que es parte del ejercicio político y que deberíamos rechazarlo todos, independientemente del lado en el que estemos. Entonces hay una serie de elementos adicionales enraizados completamente, y si me permite sumar un punto adicional, me parece que hay un cambio en la concepción misma de la sociedad, y nosotros desde la izquierda creemos en un país que se sostiene en colectivo, que nadie se salva solo. Sin embargo, desde la pandemia tenemos un desarrollo de un individualismo, si se quiere, porque en la pandemia en efecto eso era lo que nos decían, que cada uno tiene que protegerse por su cuenta y que todo el mundo se salva solo. Y la realidad era que no, que cuidarnos nosotros era evitar que el contagio se propague, era una cuestión colectiva. Y esos son de los temas que requieren un análisis sociológico mucho más profundo para entender también cómo se desarrollan en este momento esas perspectivas, esas sensibilidades, y de qué forma la política puede encajar para solucionarle la vida a la gente y darle mejores condiciones. Perdieron supuestamente las elecciones, digo supuestamente porque ustedes mencionan y se mantiene el líder máximo de la Revolución Ciudadana, que hubo un fraude electoral, una diferencia de 10 o 11 puntos, Noboa versus Luisa González. En la campaña electoral, si bien es cierto, la mayoría de los ciudadanos obviamente dijeron no por ciertas cosas que dijo la propia candidata, gestores de paz, la gente se asustó. El tema de aceptar la victoria o aceptar el gobierno de Nicolás Maduro, un dictador, también fue puntos que les restaron a la campaña de Luisa González. Le pregunto a usted, ¿cómo está la relación Gisela Garzón con Luisa González luego de su entrevista en Políticamente Correcto, que hablaron sobre la ecualdolarización, que también le afectó a la campaña de Luisa González? Yo no hice mención absolutamente nada, para nada. De hecho, comentaba posteriormente aquello, que ha sido la Revolución Ciudadana la que más ha trabajado para sostener la dolarización. Y eso no es un invento mío, eso está en los archivos del Banco Central, eso está en los indicadores económicos, eso está en el propio Ministerio de Economía. Fortalecer el trabajo del trabajo público, la obra pública, generar más empleo, dinamizar la economía local a través de ese empleo, dinamizar el trabajo a través de la forma más formal, digamos, crecer el empleo adecuado, reconocer el trabajo de las damas de casa para que puedan aportar, fortalecer las aportaciones a la seguridad social. Todo eso significa una serie de elementos para fortalecer la dolarización. Y eso lo hizo la Revolución Ciudadana. Eso debe quedar absolutamente claro. De allí, mi relación con Luisa González, como con todas mis compañeras, es no solo cordial, sino con un cariño profundo, porque entiendo como mujer en la política lo que significa llegar a estos espacios y lo que significa sostenerse en esos espacios. Yo no soy madre, pero sí puedo entender el dolor que debe sentir Luisa González cuando sus hijos son expuestos como lo hicieron en la campaña, cuando traen a un mercenario extranjero para cuestionar la paternidad de uno de los hijos de Luisa González. Y eso que debía generar el rechazo de todos y de todas, lo que hizo fue tener un coro de aplaudidores profundizando la violencia. Ese comentario se virtió en un espacio con un periodista y dos ministros. Eso no debe pasar en un país como el nuestro, donde la violencia ya de por sí es muy grave en la calle y no debería ser así de grave en la política. Así es que no, para nada. Más bien, lo que me parece es esto, que hay que entender con mucha más amplitud cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía, desde dónde se les puede hablar, desde qué objetivos se les puede hablar, cuáles son los hitos movilizadores que tiene el día de hoy los jóvenes, la gente en su conjunto, cuál es el uso de las redes sociales adecuado para que no se vacíe el discurso político, para que no sea tan simple como un TikTok, sino más bien para que se traslade realmente en condiciones adecuadas. Ahora que estamos viendo el tema, por ejemplo, de fiebre amarilla y de tosferina, y los centros de salud siguen sin poder atender, las mascarillas crecen en su precio y nadie controla, eso no se cubre con un TikTok, eso se cubre con política pública, con voluntad política, con buen gobierno, y eso no está pasando. Y me parece que esa es una oportunidad que
tener tanto la Revolución Ciudadana como el resto de organizaciones de la izquierda que tomaron una decisión histórica importantísima al momento de juntarse y que siguen sosteniendo estas críticas en función de esta forma que tenemos nosotros de ver la política. Gisela Garzón, gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por darnos la oportunidad de conversar con usted y que se conozca más sobre lo que se está viviendo en la política hoy por hoy. Que tenga buenos días. Un gusto, buen día. Así es, era Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana, RC5. Nos vamos a la siguiente pausa comercial. Ya volvemos, tenemos más acá en WQ Noticias.